Existe una posición para dormir que la mitad de las personas mayores de 60 años adopta cada noche sin pensarlo dos veces. Y a lo largo de las últimas 2 décadas la he visto vinculada una y otra vez con algo sobre lo que nadie les advirtió a tiempo. No es la almohada, no es el colchón, es la forma en que el cuello y las arterias que suben hacia el cerebro se ven comprometidas durante horas en la oscuridad mientras el cuerpo cree que está descansando. Mi nombre es doctora Sofía, y llevo más de 15 años tratando corazones, y por extensión cerebros, de personas mayores de 60 años. Hay un patrón que se repite en mi consulta con una frecuencia que dejó de sorprenderme hace tiempo. Pacientes con la presión arterial controlada durante el día, con resultados de exámenes normales, con el colesterol en orden, que aún así llegan con un episodio isquémico transitorio o algo peor, ocurrido entre las 4 y las 7 de la mañana. Cuando reviso con calma su historia, casi siempre aparece el mismo detalle, uno que ni ellos ni sus médicos de cabecera conectaron jamás, la posición exacta en la que duermen. Si algo es predecible, es, al menos en parte, prevenible. Ese es el punto central de este video. No voy a hablarles de dieta, no voy a hablarles de ejercicio, voy a hablarles de las 8 horas durante las cuales su cuerpo debería estar reparándose, y que, en la posición equivocada, después de los 60 años, pueden convertirse en la ventana más peligrosa de su día. Una arteria comprimida, una presión que no baja cuando debería, un cerebro que recibe menos flujo sanguíneo justo cuando más lo necesita. Antes de continuar, déjenme decirles algo directamente, porque este es exactamente el momento adecuado para hacerlo. Si este tipo de información les resulta útil, si sienten que por fin alguien les está explicando lo que una consulta de 12 minutos nunca logra explicar, suscríbanse a este canal ahora mismo y denle like a este video antes de seguir viéndolo. Mi objetivo en este momento es llegar a 20,000 suscriptores, y cada persona que se suscribe en este momento acerca un poco más ese número. Literalmente están ayudando a que esta información llegue a alguien más que la necesita tanto como ustedes. Y ya que están en eso, si tienen 2 minutos, dejen un comentario contándome qué otro tema de salud cardiovascular quieren que trate en el próximo video. Eso me indica exactamente qué preparar para el siguiente video, así que no sean tímidos. Ahora, vayamos a lo que importa. Para entender por qué la posición al dormir puede convertirse en un problema después de los 60 años, hay que entender 2 cosas que cambian en el cuerpo con la edad, que por separado no son tan graves, pero juntas sí lo son. Lo primero es la elasticidad de las arterias. Piensen en una manguera de jardín nueva, flexible, capaz de doblarse en un ángulo pronunciado sin que el flujo de agua pierda fuerza. Ahora piensen en esa misma manguera después de 20 años al sol, más rígida, con paredes más gruesas. Si la doblan en ese mismo ángulo pronunciado, el flujo cae mucho más abruptamente. Eso es exactamente lo que le sucede a las arterias carótidas y vertebrales, las que llevan sangre desde el cuello hasta el cerebro. Después de los 60 años, se vuelven menos elásticas, más sensibles a la compresión mecánica. Un giro de cuello que a los 35 años no afectaría en absoluto el flujo sanguíneo cerebral puede, a los 68 años, reducirlo de forma medible. Lo segundo que cambia es cómo se comporta la presión arterial mientras duermen. En un cuerpo joven y sano, la presión arterial debería bajar entre un 10 y un 20% durante la noche. En cardiología llamamos a esto un patrón DIP, una caída. Es el verdadero descanso que le dan a sus vasos sanguíneos. Pero en un porcentaje muy alto de personas mayores de 60 años, especialmente si hay hipertensión, diabetes o apnea del sueño de por medio, ese descanso nocturno desaparece. La presión no baja lo suficiente, o incluso sube durante algunas horas de la madrugada. Esto se llama patrón non-Dipper, y en los casos más marcados, patrón reverse Dipper. Esto no es un detalle menor, no es una curiosidad de laboratorio. Es uno de los predictores más fuertes de eventos cerebrovasculares que existen hoy en la cardiogeriatría actual. Aquí es donde entra la postura. Porque cuando alguien duerme boca abajo con la cabeza completamente girada hacia un lado durante horas, lo cual es, por cierto, la posición más común entre mis pacientes mayores de 65 años que tienen molestias en el cuello o apnea leve, esa rotación sostenida comprime de forma intermitente la arteria vertebral del lado hacia el que está girado el cuello. En una persona joven, con arterias flexibles y una presión nocturna que baja con normalidad, ese pequeño estrechamiento del flujo apenas se nota. Pero en una persona mayor de 60 años,
con arterias más rígidas y un patrón non-diper, es decir, con la presión ya elevada en la madrugada. Esa misma compresión postural puede ser la diferencia entre un flujo sanguíneo cerebral suficiente y uno que cae por debajo del umbral seguro, precisamente durante las horas en que, según toda la evidencia epidemiológica que tenemos, ocurren la mayoría de los accidentes cerebrovasculares, entre las 4 y las 8 de la mañana. La mayoría de las personas no saben esto. Los médicos hablan de la presión arterial como un número medido una vez al día en el consultorio, sentados, en calma. Pero su presión no es un número, es una curva que sube y baja a lo largo de 24 horas. Y la parte de esa curva que menos se controla es precisamente la que ocurre mientras duermen. No es su dieta, no es la falta de ejercicio, es una combinación silenciosa entre cómo cambia su presión durante la noche y la posición en la que mantienen comprimido, durante horas, el camino que la sangre necesita para llegar al cerebro. Quiero contarles sobre un paciente, porque creo que esto se entiende mejor con una historia real que con cualquier explicación teórica. Miguel tenía 68 años. Era contador jubilado, un hombre metódico, de esos que llevan una libreta con su presión arterial anotada todos los días desde hace 10 años. Sus números durante el día eran buenos, 128/82 en promedio. Su cardiólogo general lo consideraba un paciente modelo. Pero Miguel llegó a mi consulta después de un episodio isquémico transitorio, conocido popularmente como mini derrame, que había ocurrido a las 5:40 de la mañana mientras aún dormía. Se despertó con el lado izquierdo de la cara ligeramente adormecido y la lengua torpe durante unos minutos. Los síntomas se resolvieron solos en menos de una hora, algo que, lejos de tranquilizarlo, debió haber encendido todas las alarmas, porque un episodio transitorio suele ser la señal de advertencia antes de algo mayor. Cuando le pedí un monitoreo ambulatorio de presión arterial de 24 horas, algo que su médico anterior nunca le había solicitado, descubrimos que Miguel era un non-depro marcado. Su presión, en lugar de bajar por la noche, se mantenía prácticamente igual, y entre las 4 y las 6 de la mañana incluso subía algunos puntos. Le pregunté cómo dormía. Me contó, casi con orgullo, que dormía como piedra, boca abajo, con la cabeza girada hacia la derecha porque así respiraba mejor, debido a una congestión nasal leve que arrastraba desde hacía años. Esa frase, duermo como piedra, boca abajo, con la cabeza girada, fue lo que destrabó todo, porque ahí estaban las dos piezas juntas, una presión nocturna que no bajaba y una postura que, cada noche, durante horas, comprimía la circulación hacia un lado del cerebro. Trabajamos en dos frentes al mismo tiempo. Ajustamos el horario de su medicación antihipertensiva para cubrir mejor esa ventana de la madrugada, y le enseñamos a dormir de lado con una almohada específica que evita que el cuello gire más allá de una posición neutra. La última vez que vino a control, hace 3 semanas, me contó que ya no se despierta con el brazo adormecido ni con esa sensación de niebla que antes asociaba con haber dormido mal. Me dijo, en sus propias palabras, que ahora duerme derecho, no torcido, y se rió porque nunca pensó que una frase tan simple pudiera resumir tanto. Esto no es una historia para asustarlos, es lo que veo en mi consulta semana tras semana, en personas que hicieron todo bien durante el día y nunca supieron que el verdadero riesgo estaba en cómo pasaban la noche. Y aquí va una pregunta para ustedes. ¿Cuántos años tienen ahora mismo? Escríbanlo en los comentarios. Quiero saber qué grupo de edad siente más de cerca este patrón para poder enfocar los próximos videos exactamente en lo que necesitan. Y si algo de lo que describí hasta ahora se parece a cómo duermen ustedes, o cómo duerme alguien de su familia, denle like a este video. Ayuden a que otras personas que están en la misma situación sin saberlo también lo encuentren. Pasemos ahora a las señales concretas que su cuerpo puede estar dándoles mientras duermen en esta postura de riesgo, y qué hacer con cada una de ellas. La primera señal es despertar con un lado del cuerpo, generalmente un brazo o una mano, adormecido o con hormigueo, más allá de los pocos segundos habituales de se me durmió el brazo. Sé lo que están pensando, eso le pasa a todo el mundo, es solo una mala circulación pasajera. Y sí, en ocasiones eso es todo. Pero cuando ese hormigueo se repite noche tras noche del mismo lado y tarda varios minutos en desaparecer, lo que puede estar ocurriendo internamente es una combinación entre la compresión de un nervio periférico junto con una reducción del flujo sanguíneo hacia esa mitad del cuerpo, causada por la misma postura que comprime la circulación más arriba, en el cuello.
Es distinto a la sensación que sienten cuando duermen con el brazo bajo la almohada solo una noche por casualidad. Eso se resuelve en segundos en cuanto se mueven. Lo que hay que hacer aquí es simple: dormir de lado, nunca boca abajo, con una almohada firme entre los brazos si tienden a abrazarla, y consultar con su médico si existe algún grado de neuropatía asociada. Si tienen antecedentes de fibrilación auricular o toman anticoagulantes, cualquier hormigueo nuevo y persistente debe revisarse de inmediato, no guardarse para la próxima cita. La segunda señal es despertar con dolor en la parte posterior del cuello o detrás de un ojo, casi siempre del mismo lado. Muchas personas le echan la culpa a la almohada, al colchón o a una mala noche de sueño. Y a veces eso es exactamente lo que es. Pero cuando ese dolor aparece de forma repetida, siempre del mismo lado, y coincide con la posición en la que giran el cuello para dormir, lo que puede estar ocurriendo es una reducción transitoria del flujo sanguíneo en la arteria vertebral de ese lado, que genera una especie de dolor referido, muy distinto del dolor muscular clásico por tensión, que suele ser más difuso y bilateral. El protocolo aquí es medirse la presión arterial justo al despertar, antes de levantarse de la cama, durante una semana, y anotar el lado del dolor de cabeza junto con el número. Si ven que coincide de manera constante, lleven ese dato a su cardiólogo. Vale más que cualquier descripción verbal del síntoma. La tercera señal, una de las menos conocidas, es despertar con la voz ronca o con leve dificultad para tragar durante los primeros minutos, sin tener un resfriado ni reflujo diagnosticado. Cuando el cuello se mantiene girado durante horas, ciertas estructuras del cuello, incluido el paquete neurovascular, quedan bajo una tensión sostenida que puede afectar temporalmente tanto el flujo sanguíneo como la función de algunos nervios craneales que pasan muy cerca de esa zona. No es culpa de ustedes si nunca conectaron los puntos. Casi nadie lo hace, porque parece un síntoma de garganta, no de circulación. La solución aquí no es un medicamento, es mecánica. Una almohada cervical que mantenga la cabeza alineada con la columna, ni muy alta ni muy baja, y evitar por completo la posición boca abajo. La cuarta señal es lo que en cardiogeriatría llamamos niebla matutina, esa sensación de lentitud mental, dificultad para encontrar palabras o concentrarse, que dura entre 20 y 40 minutos después de despertar, y que muchos simplemente atribuyen a no haber dormido bien. Probablemente hayan sentido algo parecido después de una noche corta o de un mal sueño ocasional. Esto es diferente. Lo que describo aquí es un patrón que se repite casi todas las mañanas, específicamente en quienes ya sabemos que tienen un patrón de presión non-DEPR. El mecanismo de fondo es una hipoperfusión cerebral leve, sostenida durante la noche, que tarda un tiempo en revertirse una vez que se ponen de pie y la circulación se normaliza. El protocolo específico que uso con mis pacientes aquí es levantarse en 2 etapas. Primero, sentarse en el borde de la cama entre 60 y 90 segundos antes de ponerse de pie, dejando que la presión se estabilice, y solo después levantarse por completo. Parece un detalle menor. En la práctica, en pacientes con hipotensión ortostática asociada, reduce enormemente el riesgo de mareos y caídas precisamente en ese momento vulnerable de la mañana. La quinta señal, la que más me preocupa cuando aparece, es despertar con visión borrosa en un ojo durante unos segundos o minutos, que luego se aclara por sí sola. A diferencia de las anteriores, esta señal nunca debe tratarse como algo para simplemente observar en casa. Si esto les llega a pasar, aunque dure solo un minuto y se resuelva sin dejar rastro, amerita atención médica urgente, no esperar hasta la próxima cita de rutina. Puede ser exactamente el tipo de advertencia transitoria que tuvo Miguel antes de su episodio. Aquí no hay un protocolo casero, hay una sola instrucción, y es buscar atención médica de inmediato. Quiero detenerme un momento en algo que suele pasarse por alto: el mito de que si su presión arterial está bien controlada durante el día, ya están protegidos. El mito es exactamente ese: mi presión en el consultorio está bien, así que estoy a salvo. La realidad es más compleja. Pueden tener una presión arterial perfecta a las 10 de la mañana, sentados frente a su médico, y tener un patrón non-DIPR severo a las 5 de la madrugada, acostados con el cuello girado. Son dos momentos fisiológicamente distintos, y la medicina tradicional durante décadas solo evaluó uno de los dos. A esto se suma un segundo mecanismo, aún menos conocido. En muchas personas mayores con algún grado no diagnosticado de apnea del sueño, cada pausa respiratoria genera un microdespertar y un pico de presión asociado. Y esos picos,
sumados a una postura que ya de por sí compromete el flujo sanguíneo cervical, multiplican el riesgo en lugar de simplemente sumarse a él. No es solo la postura, no es solo la presión nocturna, es la combinación de ambas actuando juntas, noche tras noche, durante años, lo que termina inclinando la balanza. Entonces, ¿qué deben hacer con toda esta información a partir de esta noche? Literalmente tienen las próximas 72 horas para empezar a actuar sobre esto, porque cada noche que pasan en la postura de riesgo es una noche más de exposición acumulada. Primero, dejen de dormir boca abajo con el cuello girado. La posición más segura para la gran mayoría de las personas mayores de 60 años es de lado, con una almohada que mantenga la columna cervical alineada, ni flexionada ni hiperextendida. Segundo, pídanle a su médico un monitoreo ambulatorio de presión arterial de 24 horas, no una medición aislada en el consultorio, específicamente para ver si tienen un patrón DIPE, non-DEPER o reverse DEPER. Ese único examen cambia por completo la estrategia de tratamiento. Tercero, soliciten una evaluación para apnea del sueño si roncan, si les han dicho que dejan de respirar mientras duermen, o si con frecuencia se despiertan con la boca seca y dolor de cabeza. Cuarto, soliciten un ecodoppler de las arterias carótidas y vertebrales si ya tienen alguna de las señales que describí, especialmente el dolor de cabeza lateralizado o el hormigueo recurrente. Todo lo que comparto aquí es para su comprensión y educación. Su situación es particular y merece ser evaluada por alguien que conozca su historia clínica completa, no por un canal de YouTube, por bien intencionado que sea. Esto es exactamente lo que les propongo hacer después de ver este video. 1. Esta noche cambien su posición al dormir, de boca abajo a de lado, con el cuello alineado. 2. Registren su presión arterial justo al despertar, antes de levantarse de la cama, durante al menos una semana. 3. Pidan a su médico el monitoreo de 24 horas y pregunten directamente si su patrón es DIPE o non-DEPER. 4. Si tienen alguna de las 5 señales que mencioné, especialmente los episodios visuales, no esperen, consulten a un médico pronto. A corto plazo, notarán menos niebla matutina y menos hormigueo al despertar. A largo plazo, lo que están haciendo es cerrar, noche tras noche, una de las ventanas de riesgo cerebrovascular menos controladas que existen después de los 60 años. Quiero detenerme aquí un momento, porque hay algo importante que necesito decirles como cardiogeriatra. Ninguna de estas 5 señales por sí sola es una sentencia de por vida. Lo que conecta a todas ellas es un mismo hilo, una presión que no descansa por la noche, combinada con una postura que comprime lo que no debería comprimirse, y ese hilo se puede corregir. He visto corazones y cerebros recuperar su margen de seguridad a los 78 años, simplemente cambiando cómo duermen y ajustando un horario de medicación. Nunca es demasiado tarde. Miguel, el paciente del que les hablé, hoy tiene 71 años y sigue durmiendo, como él mismo dice, derecho, no torcido, y no ha tenido otro episodio desde entonces. Así que si llegaron hasta aquí, este es exactamente el momento en que necesito su ayuda. Suscríbanse a este canal ahora mismo, denle like a este video y compártalo con alguien que les importe antes de cerrar esta pestaña. Mi meta es llegar a 20,000 suscriptores, y cada persona que se une en este momento hace una diferencia real para que esta información llegue a alguien más, tal vez su pareja, su padre, su madre, alguien que duerme exactamente en la posición de la que hablamos hoy, sin saber lo que eso significa. Nadie, en una consulta de 12 minutos, les va a explicar la diferencia entre la presión arterial diurna y nocturna, ni les va a preguntar cómo duermen. El sistema, tal como está diseñado hoy, trata enfermedades que ya están establecidas. No está hecho para prevenir lo que todavía se puede prevenir. Por eso existe este canal. Todo lo que compartí hoy es información general basada en la evidencia cardiovascular actual y en mi experiencia clínica como cardiogeriatra, y no reemplaza una evaluación personalizada por parte de su propio cardiólogo. No cambien ni suspendan ningún medicamento por su cuenta a partir de lo que escucharon aquí, en cardiología, eso puede ser peligroso. Lleven esto a su próxima consulta. Tengan esa conversación con su médico con estos datos en mano. Su cardiólogo es su aliado en esto, y ustedes son quienes más pueden ayudarlo, dándole la información correcta. Antes de irse, suscríbanse a este canal, denle like a este video y compártalo con un amigo o familiar que necesite escucharlo, y cuéntenme en los comentarios cómo duermen normalmente, boca abajo, de lado o boca arriba, y cuántos años tienen.
Una persona informada, con el cuello bien alineado esta noche, es una persona más segura.